Queremos saludar en el día de hoy a cada uno de nuestros auditores, seguidores, oyentes, simpatizantes, curiosos que buscando entre la red de internet se encuentran con nuestro sitio. Le damos a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Y más que ser nosotros los que le damos la bienvenida, deseamos de todo corazón que el Dios eterno bendiga vuestras vidas. Porque eso es lo que buscamos a través de este programa que nosotros le hemos puesto Radio La Lumbrera. Anclado aquí en los faldeos, en los cerros, en las quebradas del caprichoso y gran Valparaíso, en esta gran cuenca oceánica que forma una linda herradura mirando hacia el mar. Pero algo hermoso y maravilloso tiene esta gran capital, porque Valparaíso, la capital de la fe, la capital del evangelio pentecostal. Valparaíso, amables oyentes, es la ciudad que promete bendición para su vida a través de este hermoso programa. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y como bien hemos aprendido a través de nuestro caminar y de nuestro compartir, permítame con mi Biblia y un café. Tenemos que orar, claro, porque la palabra del Señor nos dice: encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Y como nosotros queremos que en todo lo que emprendemos en la vida nos vaya bien, ese es el deseo personal. Pero eso no significa que todas las cosas que nosotros hacemos, mirado bajo la voluntad y la soberanía de Dios, tienen que ser siempre de éxito en lo personal. Hay cosas en las cuales Dios nos va a decir no y tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Soberano Creador, te agradecemos a esta hora en que podemos abrir nuestra red y entrar, Señor, en esta hermosa pesca milagrosa a través de esta gran red digital en la cual alcanzamos a muchos corazones, a muchos oyentes. Y Padre de los cielos, no es que nosotros los tengamos obligados, citados a una determinada hora que estén con nosotros. Padre eterno, es solo la soberanía de tu Espíritu Santo en sus conciencias que los trae a nuestro sitio y les permite en voluntad hacer un clic y examinar nuestro programa. Te damos gracias por ello, por cada uno de aquellos que semana a semana son instruidos y a través también del compartir de sus opiniones, de sus comentarios, Señor, nosotros nos sentimos bendecidos. Padre de los cielos, sea usted mirando a aquellos que están pasando por situaciones de enfermedad en lo físico, Señor, como aquellos que están, mi Dios, siendo afectados por una depresión, Padre eterno. Que usted pueda llegar a sus vidas, Señor, tomar ahí el control de su ser, Padre de los cielos. O sea, aquellos que se encuentran tal vez en una condición terminal, en un hospital, aquellos que están solitarios, Señor, que muchas veces los llegaron a dejar a un centro de salud y de allí se olvidaron, Padre amado. ¡Qué crueldad! Dios eterno, ¿qué cuenta van a dar delante de ti, mi Dios, aquellos que han abandonado a un ser querido? Señor, te rogamos que en tu misericordia nos des a nosotros, Señor, la sabiduría y el entendimiento para compartir con cada uno de nuestros seguidores y oyentes. Tu bendición sea sobre nuestras vidas, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos al Señor por cada uno de los comentarios que nos llegan a través de nuestro WhatsApp más 569 90 548544 y en especial durante la exposición de este programa que estamos compartiendo la Cena del Señor. Pero hemos empezado desde los orígenes históricos, desde el principio de la iglesia primitiva, y ahí nos hemos mantenido en el tiempo y hemos ido viendo
cómo el hombre ha ido incorporando, muchas veces haciendo tan difícil una disposición, una ordenanza que dejó establecida nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera es un sacramento, y lo digo con profunda convicción y con mucha responsabilidad. Porque al participar de la cena del Señor o al participar nosotros del bautismo en las aguas, de ningún modo a través de esos actos se transfiere a nosotros la gracia de Dios. Como creyente en Cristo Jesús, perteneciente al mundo evangélico, la salvación de Dios para mi vida está reflejada a través del acto salvífico, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El derramamiento de su sangre limpió, me liberó y le liberó a usted y nos ha liberado a todos los creyentes alrededor del mundo, y lo liberará a los que se sigan incorporando a la iglesia peregrina viviente. Y eso sí, que tiene mucho valor porque nos une directamente con el Creador a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. De modo que no podemos hablar en lo personal, yo no hablo de sacramento, hablo de una ordenanza dejada por nuestro Señor Jesucristo, un mandato para que su iglesia lo cumpla en cada momento, en cada tiempo, cuando se reúna, cuando se congregue, no cuando al pastor o quien esté frente a una asamblea, a una congregación, se le ocurra. La asamblea tiene que ser la que propicia también el realizar esta actividad, el querer memorarla, el querer compartirla, porque a través de ello la iglesia siente esa esencia, esa fuerza de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo. Agradecemos los comentarios. Sí, una persona nos comenta aquí y nos dice que estuvo bueno que hubiésemos compartido una definición de lo que se entiende como consubstanciación y transubstanciación, porque hay muchas personas que estos términos no los manejan, no los usan, no los comprenden, y de igual modo también en esta ocasión quiero hacer una breve explicación de ello. La consubstanciación es un término que emerge reforma protestante después del año 1517 y es el principio al cual se adhiere Martín Lutero, quien en su formación original, él provenía de un mundo católico, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de la Iglesia Católica de Occidente, que tiene una mirada muy distinta respecto a la Eucaristía que la Iglesia Católica del Oriente. Para los orientales, cualquier trozo de pan, cualquier porción de vino son representativos simbólicos del cuerpo de Cristo. Esta gran discusión que se originó ahí en el siglo XVI, en los albores de la Reforma, que dio origen a estos dos términos. Uno que establecía la Iglesia Católica tradicional, en el cual hablaba sobre la transubstanciación, en la cual señalaba que los elementos en sí, la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino que estaban en su sangre, y que esto operaba, dice el texto, en el pan y el vino que las personas tomaban en su mano, y que se convertían en una forma mística en el cuerpo y en la sangre real de Cristo. Entonces, esto verdaderamente es algo que no tiene ninguna explicación en la Escritura. Con el tiempo, Lutero, con su conversación con otros creyentes reformistas, entonces cambió de posición. En vez de ser de transubstanciación, pasó a consubstanciación. ¿Qué es lo que dijo él? A raíz de lo que él sabía, de lo que él había estudiado y del respeto evidente que le tenían todos sus interlocutores, porque era el hombre referente, el iniciador,
el héroe, el representante del inicio de un cambio religioso en aquella época, siglo XVI. Entonces él cambió a que coexisten ambas sustancias y cambió al concepto de consubstanciación. Es decir, él considera que se encuentra en forma real Cristo en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, pero existiendo a la vez el vino y el pan. Por lo tanto, este acto no se trataría de una sustitución, sino de una coexistencia. Y esa era la gran pugna que se produjo allí. Y, amables oyentes, fíjense que hay registrado hasta un hecho en la historia. Entre el 1 y el 4 de octubre del año 1529 se reunió Lutero junto a todos sus seguidores y también Zwinglio junto a todos sus seguidores allí en el gran castillo de Marburg. Y en ese lugar estuvieron conversando 4 días. Llegaron a coincidir en 14 puntos, pero en el punto número 15 no se pudieron poner de acuerdo. Simplemente porque la posición de Lutero no cambiaba. Él decía, cuando Dios habla, los pobres hombres deben escuchar. Y él decía que cuando la Escritura dice, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, se está refiriendo que realmente está presente el cuerpo y la sangre en ese acto. Sin embargo, Zwinglio, este reformador suizo, consideraba que el pan y el vino no son más que representativos, símbolos de Cristo, y que había que interpretar las palabras de la institución de la Cena del Señor tal como lo mostró nuestro Señor Jesucristo. De ahí, con el devenir de los siglos, estamos hablando en el siglo XVI, con el devenir de los siglos, cuando ya en el siglo XIX y XX llega el Evangelio a nuestra América hispana, a nuestra América morena, donde el sol se pone al último, se esconde de Europa y acá todavía está el sol con nosotros. Y cuando llega el Evangelio y llega esta sagrada escritura a nuestro lenguaje, en nuestro idioma, en nuestra lengua, en la lengua hispana, pudimos entender, y ahora miramos con ojos también de observando la historia, de cómo Zwinglio en verdad siempre tuvo razón. Y por ello es que para nosotros no es consubstanciación, porque no coexisten ambas sustancias, tampoco es transubstanciación, porque de ninguna manera la Escritura expresa que sí cobra realidad y que es así, que está el cuerpo y la sangre de Cristo presente, sino que para nosotros es una visión representativa y simbólica. Bueno, fíjense que en esa gran discusión que tuvieron allí Lutero y Zwinglio cuando se encontraron en el castillo de Marburg, fue inevitable que ocurriera una discusión muy agitada. Zwinglio había escrito que no era posible que Cristo estuviese físicamente presente en la cena del Señor porque su cuerpo solo podía existir en uno de los 3 estados: natural, resucitado o místico. Entonces él dijo, Cristo no puede tener una presencia natural en los elementos, porque la carne para nada aprovecha, señala Juan capítulo 6, versículo 63. Tampoco podía estar presente el cuerpo resucitado de Cristo, porque sus palabras, esto es mi cuerpo, fueron habladas a los discípulos antes de su resurrección. Por último, Cristo no podía mantener una presencia mística en los elementos, puesto que su cuerpo místico es la iglesia, de la cual no se puede afirmar que ha sido entregada a muerte. Pero el proceso lógico de eliminación de Zwinglio entonces concluye que los elementos solo tenían un valor representativo y simbólico. Entonces, como respuesta, Lutero había escrito en un panfleto en que expuso su visión de la presencia real de Cristo. En este acto sostuvo que cada una de las naturalezas de Cristo satura a la otra
y su humanidad participa en los atributos de su divinidad. Cierre comillas. Ahora, si Dios es omnipresente, argumentó Lutero, y el cuerpo y la sangre de Cristo también lo son, y es posible que estén presentes en este acto, su intención era que las palabras de Cristo fueran aceptadas en el sentido literal, aunque Zwinglio negase que ocurriera cambio en las sustancias mismas. Fíjese que durante el debate no se propusieron nuevos argumentos, pero el intercambio de opiniones logró el objetivo de aclarar los puntos de litigio. Lutero fue muy enérgico y su argumento básico fue el siguiente. En el último análisis le dice a Zwinglio: usted desea probar que un cuerpo no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Yo no pongo en duda que Cristo pueda ser Dios y hombre, si el hecho de que ambas naturalezas estén unidas, porque Dios es más poderoso que todas nuestras ideas y no debemos someter y nos debemos someter a su palabra. Pruebe usted que el cuerpo de Cristo no está donde la Biblia dice que está cuando Cristo dice: esto es mi cuerpo. No estoy dispuesto a prestar atención a pruebas racionales. Trato con repudio absoluto cualquier clase de pruebas corpóreas y argumentos basados en principios geométricos, dice Lutero. Dios está por encima de toda matemática y las palabras de Dios deben tratarse con reverencia y cumplirse con temor. Es Dios quien ordena: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Por tanto, exijo pruebas válidas, dice Lutero, en las Escrituras para afirmar lo contrario. Cuando llegan a este punto, Lutero escribió con tiza sobre la mesa las palabras: esto es mi cuerpo, y luego puso encima un pedazo de terciopelo. Zwinglio le responde: es un prejuicio y una noción preconcebida lo que impide ceder al doctor Lutero, quien se niega a considerar que este punto hasta que le sea citado un pasaje como prueba de que la cena del Señor es figurativa. No lo comprendo, dice Zwinglio. Siempre es necesaria la comparación de pasajes de las Escrituras. Aunque no tenemos un pasaje bíblico que diga esta es la señal del cuerpo, aún contamos con prueba de que Cristo descartó la idea de una comida física. En Juan 6, Cristo se aparta de la noción de una comida física. Y a partir de esto se puede concluir que Cristo no se repartió a sí mismo en la cena del Señor en un sentido físico. Usted mismo ha reconocido que es comida espiritual lo que suministra consuelo y sustento. Puesto que no nos hemos puesto de acuerdo sobre esta cuestión fundamental, le ruego por el amor de Cristo que no haga caer a la gente en el crimen de esta herejía a causa de estas diferencias. Zwinglio lo escuchó y luego pasó a demostrar con base en las Escrituras de algunas declaraciones simbólicas. Arguyó que Lutero simplemente se negaba a reconocer una figura del lenguaje, pero al final del debate Lutero mantuvo con pertinacia su creencia en la presencia real o consubstanciación. Según Lutero, negar esta doctrina conducía a aceptar otras herejías. Zwinglio permaneció invariable a su visión conmemorativa y representativa, al comparar el acto con un anillo de bodas que sella la unión entre Cristo y el creyente. A causa del empecinamiento de ambas partes, la división se mantuvo, evidentemente, como la evidencia en la actualidad la existencia paralela de la Iglesia luterana y reformista. Pues bien, hasta ahora nosotros hemos considerado estas tres posturas frente a la cena del Señor, desde el siglo XVI estamos hablando, y esto se mantuvo fuertemente hasta el siglo XIX, cuando nuevamente otra vez aparece la transubstanciación, la consubstanciación y ahora la visión conmemorativa o representativa, simbólica. Sin embargo, hay algunos también que todavía arguyen otras cosas y es como la presencia espiritual, dicen. Y esta presencia
espiritual es la que argumentaba después Calvino. Bien, vamos a entrar a ver si realmente la cena del Señor es un sentido literal, si es un sentido figurado o verdaderamente hay que tomarlo en el sentido físico presente, real. Entonces, la siguiente explicación estará centrada en concluir si en la cena del Señor los elementos están en forma real, figurado o literal. Y para esta interpretación hay que examinar precisamente las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en las citas bíblicas que hemos mencionado y que las encontramos en los evangelios. Esto es mi cuerpo y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Deben interpretarse en el sentido literal o en el sentido figurado. Bueno, existen varios indicios en este pasaje mismo de que las palabras en sí están hablando de un acto figurativo representativo. Por ejemplo, el Señor Jesús dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Para muchos estudiosos, como los que hemos analizado hasta aquí, los que han existido y los que evidentemente existirán en el futuro también, tanto protestantes como católicos admiten que Cristo no quiso decir que la copa que sostenía en su mano era en sí el nuevo pacto. La palabra copa se empleaba en referencia directa a su contenido. Es obvio que no bebió la copa, sino su contenido. Esa clase de simbolismo y de representación se utiliza en todos los idiomas. Lo que es más importante, Cristo llamó al pan, pan, y al vino, vino, incluso después de haberlos consagrado. Tras exhortar a sus discípulos a comer y beber, dijo que él mismo no bebería del fruto de la vid hasta la venida del reino de Dios. Así lo señala Lucas 22, versículo 18. Estaba llamando lo que acababa de bendecir el fruto de la vid. De manera que el Señor Jesucristo no llamó a los elementos consagrados carne y sangre, sino pan y vino. De la misma manera, entonces, Pablo habla en términos todavía más explícitos acerca de comer el pan y de beber la copa en forma indigna. Y no está diciendo el apóstol de comer el cuerpo de Cristo y de beber la sangre de Cristo. Después de la oración de consagración, siguió llamando a los elementos el pan y la copa. Cuando el Señor Jesucristo pronuncia estas palabras, estaba sentado o recostado como haya sido la costumbre de aquel tiempo. Nosotros cuando hacemos este acto conmemorativo y figurativo de la cena del Señor, estamos en un templo, por lo tanto lo hacemos de pie, pero ahí la costumbre nos muestra que ellos estaban tal vez sentados o recostados alrededor de una mesa, como era la costumbre de aquella época, junto a sus discípulos, y estaba con ellos allí en un cuerpo humano que aún no había sido glorificado y por cuyas venas seguía fluyendo la sangre. Por lo tanto, ¿en qué sentido era posible que el pan y el vino que estaban sobre la mesa fueran su cuerpo y su sangre? Nosotros podemos muchas veces mostrar a un amigo una fotografía y decirle: esta es mi esposa, esta es mi hija, este es mi hijo. El Señor Jesús mismo empleó el lenguaje figurado, representativo, en múltiples ocasiones. Dijo: yo soy la vid verdadera.
Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Aquí también sería apropiado y natural entonces reconocer el simbolismo. Si la cena se interpreta como algo simbólico y representativo, ¿acaso se traiciona el carácter sagrado de lo que se está haciendo? Yo creo que no. Es mi firme convicción. Una bandera representativa de un país que identifica una nación, sus tradiciones, su cultura, sus costumbres, con respeto, así no sea un país, sino la mera representación del mismo. Así también los elementos deben tratarse con reverencia a causa de la profundidad de su valor simbólico. Sin embargo, ante esto, la Iglesia Católica Universal ha apelado con frecuencia a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en las que afirmó que ser verdaderamente el pan de la vida. De cierto digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Juan capítulo 6, 53 al 56. Ahora, debemos de entender, puesto que el canibalismo carece de toda relación con la enseñanza general de las Escrituras. Por lo tanto, no es certero ni bien interpretado que el Señor Jesús haya atribuido un sentido literal a estas palabras. Es más, el Antiguo Testamento contiene la prohibición explícita de la ingestión de sangre. Y eso lo vemos en Levítico 17:10. El primer concilio eclesiástico en Jerusalén ratificó esa prohibición. Y lo encontramos en Hechos, capítulo 15, en el gran capítulo allí del concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, verso 29. Entonces, la clave para entender lo dicho por el Señor Jesucristo se encuentra en la Pascua del Antiguo Testamento. Cuando los judíos comían el cordero y bebían el vino de la Pascua, Pablo dice que Cristo es ahora nuestra Pascua en el cumplimiento de esta celebración, y por esa razón es la relación de una persona con Él lo que da vida. ¿Acaso debemos comer su carne y beber su sangre en el sentido real y literal como señala la Escritura? En ese caso, los judíos a quienes Cristo habló no habrían tenido la oportunidad de recibir vida eterna porque no habían podido cumplir con ese requisito. ¡Qué hermoso! Estamos aquí con mi Biblia, inseparable, no la puedo dejar, pero me permiten tentarme con un café. Muchas gracias. Mire, acabo de recibir ahí dentro de los comentarios, muy honesto, muy sincero, uno de nuestros seguidores me dice: quiero decirle que yo soy muy malo para la historia. No, eso de fechas y de escuchar la historia me cuesta. Pero he quedado encantado con la historia que se nos ha ido mostrando de cómo ha sido la práctica de la Cena del Señor a través de los siglos. Y nuestro auditor es sincero y es honesto. La mayoría de las personas no se informan absolutamente nada de la historia, pero son grandes opinólogos. Usted los ve muchas veces hasta en la televisión sin tener idea de lo que están hablando. Pero cuando hablamos de las cosas del Señor, tenemos que ser informados y bien letrados, bien instruidos, para hablar con propiedad de lo que a nosotros
se nos ha sido entregado el Evangelio. Acabamos de concluir una exposición en la cual estuvimos hablando acerca de, en primer lugar, empezamos a hablar acerca del sentido literal, figurado, del sentido conmemorativo, espiritual, representativo. Y ahora quiero llevarles a comprender cómo el Señor Jesús explicó lo que Él quiso dar a entender. Dice la Escritura: como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Juan 6, 57 al 58. ¿Cómo es posible comer a Cristo? Tal como Él vivió en su relación con su Padre, nosotros debemos de vivir por Él. Nuestro Señor Jesucristo es el alimento para el alma. Él es pan y agua para los hambrientos y para los sedientos, a fin de no dar lugar a malos entendidos. El Señor Jesús dijo un párrafo más adelante en el versículo 63 de Juan capítulo 6. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La cena del Señor, entonces, debería ser ante todo un tiempo de reflexión y de adoración. Aunque debemos rechazar, pero con firmeza, todas aquellas tradiciones que nos llevan a errores. Debemos recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la forma como Él lo señaló. En muchas de nuestras iglesias cristianas, evangélicas, protestantes, la cena del Señor debe restablecerse en su lugar de prominencia, tal como lo fue en el principio en la iglesia primitiva, cada primer día de la semana. Nunca debemos perder el asombro ante el misterio de esta hermosa celebración en una época de sermones abreviados y donde estamos llenos de religión popular. Aquí cantan bonito, aquí tienen esta música, a mí me gusta, porque cuando yo no era cristiano, a mí me gustaba este ritmo, ahí voy porque ahí todas las canciones son de este estilo, así que yo voy ahí. No me gusta este otro estilo porque no, ese no se identifica conmigo. Religión popular. Voy ahí porque ahí cantan harto y tú puedes moverte y te hacen bailar y a mí me gusta. Religión popular. No, ahí no me gusta ir, ahí hablan, predican como media hora predicando, uno se cansa, le da sueño. Religión popular. Mi pueblo erró porque le faltó entendimiento. ¿Cuál entendimiento? Leer la Escritura, leer la palabra. Lo popular no es lo mejor. Lo popular es precisamente lo que hace salir de lo establecido, de lo que la palabra y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El privilegio de participar en la cena del Señor nunca debe de darse por sentado ni tomarse a la ligera. Imagínese lo que ocurrió, lo grande, lo tremendo que sucede en el siglo XVI. Y específicamente fue allí un día de Navidad, en el año 1521. Hay un hombre que es poco conocido, poco se nombra, pero ese hombre fue maestro de Martín Lutero. Él le entregó el diploma en la universidad. Ese hombre se llamaba Andreas Rudolf Bodenstein, más conocido como Karlstadt del Meno. Fue un hombre que nació por allá por 1486 en Basilea y muere en el 1541. Fue un instruido
teólogo alemán. Pero mire lo que hace este hombre ahí en el fuego de la Reforma de aquella época. Él había entendido muy bien lo que dice la Escritura. Por lo tanto, él no entró a esta discusión en la cual se enfrascó Lutero y Zwinglio. Y dice que en aquella Navidad de 1521 llevó a cabo un servicio reformado de la comunión. ¿Y sabe lo que hizo? Usando ropas comunes, pan corriente y copa, dando a todos los asistentes, compartiendo el pan y compartiéndoles el vino, y leyendo en el idioma alemán los pasajes referentes a la cena del Señor relacionadas con el Evangelio. Eso hizo este hombre que nadie lo nombra, nadie comenta de él, como que si fuera un desconocido. Pero él fue el primero, post inicio de la Reforma, que lleva a la práctica el sacerdocio del creyente. Se estaba allí, en ese momento, restaurando a los creyentes un privilegio que les había sido negado durante cientos y cientos de años y durante más de 15 siglos. Los reformadores de aquel tiempo denominaron esto el sacerdocio del creyente, como bien les señalaba. Si este gran amigo de Lutero, que fue Melanchthon, estuviera hoy entre nosotros, lo más seguro es que no lloraría a causa de las controversias que se generaron alrededor de la cena del Señor. Recordemos que él fue uno de los que tuvo la primera controversia con Lutero, sino más bien a causa de nuestra indiferencia frente al significado e importancia que tiene en medio de la iglesia la cena del Señor. Algo que también merece que lágrimas sean derramadas. Amables oyentes, ha sido tan hermoso este tiempo junto a mi Biblia y un café. Pero lo más importante, lo que usted y yo hemos ido recordando, aprendiendo, tal vez podríamos llamarlo, de este tiempo de oscuridad o de este tiempo sombrío, del cual tal vez nunca nos habían conversado en nuestras congregaciones, a cada uno de nosotros. Entonces, por eso que muchas veces para las personas tomar la Biblia, un libro que tiene como testimonio más de 3.500 años de edad, y llegar al siglo XXI, abrirla y tratar de entender lo que ahí dice la Escritura sobre la cena del Señor, para nosotros es algo comprensible y sencillo. Pero cuando empezamos a argumentar, a colocar cosas que no están establecidas en la palabra del Señor, cuando es simplemente la intervención humana, como pasó durante estos 16 siglos atrás, lo que realmente dejó de lado todo lo que fue la enseñanza sencilla y simple de nuestro Señor Jesucristo, de modo que la iglesia viviera una experiencia permanente y cercana, vislumbrando el amor con esperanza en aquel reino eterno. Pero, amables oyentes, nosotros hemos querido compartir con ustedes en este día un poquito más acerca de los antecedentes que en la historia ha vivido el hermoso desarrollo y el compartir la cena del Señor. Y de esa manera también nosotros nos vamos dando cuenta que aún en el tiempo de la Reforma, los reformadores muy estudiosos eran, pero cada uno también quería hacer valer su propio punto de vista. Por eso que es interesante conocer la historia, la vida de Zwinglio, un hombre que ciertamente también preparado, pero le dio mucho realce a lo que la Escritura enseñaba más que la tradición, como era el caso de Lutero. De igual manera también la apertura de mente
de aquel amigo de Lutero, como era Melanchthon o como era Calders, que fue quien finalmente hace esta hermosa participación de la Cena del Señor en 1521. Así, amados hermanos, queremos ir cerrando este capítulo. No se nos vaya de nuestro canal. Mire que la próxima semana queremos estar con usted de nuevo y le vamos a compartir un capítulo que para usted va a ser novedoso y especial. Señor, te agradecemos a esta hora del día porque nos has dado, mi Dios, la capacidad, la fuerza, la voluntad, nuestro tiempo, Señor, que hemos dedicado para compartir con nuestros oyentes, con nuestros seguidores, con nuestros hermanos. Y aún, Señor, si alguien desea aprender un poco de cultura, Padre eterno, bien hecho está, Señor, porque no hay nada que ocupe lugar en nuestra mente, Señor, más que el saber. Y el saber, por sobre todas las cosas, aquellas, lo que está establecido en tu palabra, saber practicarlo bien, hacerlo bien. Señor, te doy gracias y ruego que tu bendición y tu misericordia sea en cada uno de nuestros oyentes y en nuestras vidas. Amén. Que Dios les bendiga. Estamos en contacto la próxima semana y no se olvide que para disfrutar con nuestra Biblia tenemos que tener un rico café.